las iglesias, y hoy vamos a estar hablando de la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, y estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al verso 29. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el verso 29. Hemos venido estudiando el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y hoy vamos a estar hablando del mensaje a la iglesia de Tiatira. Capítulo 2, verso 18 del libro de Apocalipsis, y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra cosa. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la palabra de este día. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me uses como un vaso, como un instrumento escogido en tus manos. Que me uses, Padre, para el llamado en el cual tú me hiciste de predicar tu palabra. Toda palabra humana, Señor, quítala de mi mente, de mi corazón, de mis labios. Y que solo tu palabra fluya por el Espíritu de Dios en mí. Toma el control absoluto, Señor, para traer la verdad de tu palabra, para edificación de mi vida y de todo tu pueblo y de todos hasta donde este mensaje va a ser escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido hablando ya por 3 domingos pasados, hoy 4, sobre el tema del mensaje de Jesucristo a las iglesias. Y hablamos de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, se metió tanto en el trabajo de la obra del Señor, decíamos, que se olvidó del Señor de la obra.
Hablamos de Esmirna, una iglesia que Dios dice que no encuentra, o sea, es decir, no, el Señor no toma ninguna palabra de reprensión. Estaba constituida por seres humanos también, la iglesia de Esmirna, mas sin embargo Dios no toma una palabra de reprensión. Pero de ahí nos vamos a la iglesia de Pérgamo, y el problema de la iglesia de Pérgamo era que toleraba dos corrientes doctrinales, la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Entonces tenía esos problemas esta iglesia. Pero aquí estamos en el cuarto mensaje de Jesucristo, y toma a la iglesia de Tiatira, pero hemos venido hablando que cada mensaje, este mensaje no es para el pasado, este mensaje, la Biblia es el libro siempre de hoy, el libro siempre nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y aquí estamos en este mensaje a esta iglesia, y como siempre damos una pequeña reseña porque no queremos entrar tanto en detalles históricos, sino en la esencia de lo que Dios nos quiere decir doctrinalmente en la palabra. Pero es necesario, cuando uno habla de estos temas, hablar un poco de historia de esto. Y Tiatira, su nombre significa actividad sacrificial. Este es el nombre el significado del nombre Tiatira, actividad sacrificial. Y en la interpretación vertical histórica, este periodo abarca desde el 500 hasta el 1500, algunos dicen 476, pero algunos ponen, y esa es la fecha que hemos tomado, del 500 hasta el 1500 de la era cristiana, y se conoce como el periodo en la interpretación vertical histórica, el cuarto periodo de la iglesia cristiana, la iglesia medieval. En ese tiempo de la iglesia medieval, o en este tiempo de este periodo de interpretación histórica, los que se llevan a interpretar la línea vertical histórica dicen que en este tiempo se introducen, del 500 al 1500, se introducen en la iglesia doctrinas erróneas, como la adoración a María y el culto a todos los santos. Allí en ese periodo se corona a María como reina de los cielos, la asunción de María, que muere y al tercer día resucita semejante a Jesucristo, cosa que la Biblia no lo respalda ni lo dice, pero que se enseñan todavía en la iglesia tradicional, en la iglesia del catolicismo romano, y está enseñándose en este tiempo. Ya se pone como enseñanza de la iglesia la adoración a María, a todos los santos. Cuando digo a todos los santos, entran todos los apóstoles, y sigue todavía hasta el tiempo del siglo XXI la canonización de las personas que mueren en esta iglesia. Te va a ver que muere un papa y luego al tiempo lo hacen beato, lo beatifican, y después de la beatificación viene la canónica, lo canonizan, que ya bien entra como en el santoral a rendirle un culto. Y en ese tiempo la iglesia es infectada con este tipo de doctrinas erróneas. Pero también respecto a la cena del Señor, ellos enseñan una doctrina que se conoce como la transustanciación, que enseñan que cuando el Padre bendice la copa y bendice el pan, literalmente se convierte el vino en sangre, y el pan se convierte en un pedazo de carne literal del Señor. Entonces no se adora al Señor, sino que se está adorando al Dios vino, que viene de un Dios pagano, Baco, y se adora también a la hostia, que es una adoración al sol, ¿verdad? Entonces usted ve cómo el enemigo, hemos venido diciendo que el enemigo, si no puede destruir la iglesia desde afuera, el enemigo la infiltra para destruirla desde adentro.
Y decíamos que las guerras externas, las persecuciones externas no destruyen la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Ninguna persecución externa, ningún ataque externo puede destruir la iglesia del Señor. Más bien la hace fuerte, la fortalece. ¿Cuántos alaban a Dios? Hace que la iglesia se fortalezca, hace que la iglesia sea más fuerte, poderoso en nombre del Señor. La persecución hace que el creyente ore más. La persecución hace que el creyente se consagre más. La persecución hace que el creyente se una más, que la iglesia se una más en el vínculo de la unidad del Espíritu. Pero amados hermanos, lo que es la doctrina, la infiltración interna, la infiltración desde adentro, la falsa doctrina es una herramienta del enemigo para destruir la iglesia desde adentro. Y eso lo hemos venido viendo. Éfeso no tenía problemas doctrinales. Lo que tenía era frialdad. Esmirna, una iglesia que Dios la alaba por sus obras y esas virtudes que se ven en esta iglesia. Pero Pérgamo, ya desde Pérgamo ya vemos la infiltración del enemigo con la doctrina de Balaán, la doctrina de los nicolaitas, que era una doctrina que explicamos en los mensajes pasados, la doctrina de judaizar, de participar de comidas a los ídolos, y hemos venido hablando, y ese tipo de infiltración sí destruye la iglesia. Por eso, amados hermanos, el enemigo infiltró estas iglesias. Y vamos a ir mirando, explicando más adelante los problemas doctrinales que habían ahí. Tiatira estaba situada a 64 kilómetros de Pérgamo, y encima de sus ruinas se construyó una ciudad que hoy se conoce con el nombre de Akisha, en Turquía. Encima de todas esas ruinas de Tiatira, ahí se construye esa ciudad moderna que está todavía, pues, una ciudad muy bella, muy hermosa, llamada Akisha. Y esta ciudad de Tiatira contaba con un templo a Apolo y otro a Artemisa, que es la misma que se conoce como la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Y Tiatira era una ciudad entregada a la idolatría, a la superstición, al ocultismo y al satanismo. Fíjense, todas estas iglesias estaban puestas en lugares no fáciles, hermano. Había mucha persecución en Tiatira contra los cristianos. De ahí, Hechos 16:4 dice que era aquella mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, porque Tiatira se caracterizaba por la tintorería de telas, lo que era especialmente la venta de la púrpura. De manera de que en ese ambiente de idolatría, en ese ambiente de ocultismo, en ese ambiente de santería, de satanismo, allí estaba el remanente que alababa y glorificaba al Dios verdadero. Gloria al Señor porque somos parte de ese remanente. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al Señor porque usted y yo somos parte del remanente de Jesucristo. No importa lo que haya, hermano, alrededor, pero el Señor sabe que en cada ciudad, uno no conoce a fondo los problemas que hay en esta ciudad, pero el Señor los conoce. Pero en medio de los problemas que hay en cada ciudad, también hay un remanente que doblamos nuestras rodillas diariamente y que buscamos y adoramos al Dios verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora la comisión y el destinatario. El versículo 18, hemos venido diciendo que el pastor solo es un comisionado para dar el mensaje de Jesucristo a la iglesia. Nosotros los pastores no
hablamos de nosotros mismos, y ningún hombre de Dios llamado con llamamiento santo se va a parar en un altar a hablar de sí mismo. Siempre el mensaje debe de ser cristocéntrico, el mensaje de Jesucristo. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia, y el destinatario es Tiatira. ¿Cómo se presenta el Señor, la presentación de Jesucristo a esta iglesia? Lo primero que se presenta es, dice, como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Gloria al nombre de Jesús. Lo primero, la presentación que vemos es como el Hijo de Dios. Dice el Hijo de Dios. Lo que significa el Hijo de Dios, hay una diferencia entre un Hijo de Dios y el Hijo. Él con E mayúscula, Hijo con H mayúscula. Nosotros somos hijos con H minúscula, es decir, somos uno de muchos. Pero solo hay uno que es el Hijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que hay muchos dioses. Dioses con D minúscula, pero solo hay uno que es el Dios. Por eso es que cuando se derrama fuego en el Carmelo, los israelitas se postran y dicen: Jehová es el Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Con D mayúscula. Por eso, el Hijo de Dios, poderoso el nombre del Señor. Decir que Jesucristo es el Hijo de Dios equivale a uno en igualdad, en divinidad con el Padre. Cuando Jesucristo dice que Él era el Hijo de Dios, y lo escuchan los fariseos y lo escuchan los saduceos de aquellas sectas de los escribas, dice la Biblia que dijeron: esta es blasfemia, dice. Porque decir el Hijo de Dios estaba diciendo uno en igualdad, en divinidad, en poder y en santidad con el Padre. En otras palabras, habla de su divinidad. Se presenta a esta iglesia como Dios mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Qué bueno es que Dios nos hable. Amén. Qué bueno que el Dios verdadero nos hable a nosotros. ¿Cuántos se gozan de que Dios nos hable? Aleluya. A su nombre. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Y dice que desde que Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, procuraron, dice, matarle. Esa fue una de las razones por las cuales el Señor lo llevan a la cruz. Porque decía, el término del Hijo de Dios equivale a decir Dios mismo. Pero también el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene ojos como llama de fuego. Nos habla de su omnisciencia, de que todo lo ve, todo lo sabe. Sabe cuando sufrimos, cuando lloramos, cuando estamos en pruebas. Pero también sabe los secretos mejores guardados del hombre. En el versículo 23 dice la Biblia: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, que dice la Biblia, la mente y el corazón. Porque Jesucristo es el que tiene los ojos como llama de fuego. Él habla de su omnisciencia. Él sabe cuando el creyente sufre. Él sabe cuando la iglesia está pasando por pruebas. Él sabe cuando su iglesia está pasando por dificultades. Él sabe cuando su iglesia está pasando por lucha, hermano, Él sabe, Él conoce cuando usted llora. Él conoce cuando usted tiene necesidad. Él conoce cuando usted está enfermo. Él conoce lo más íntimo que usted esté pasando. Él lo conoce. Por eso es que ningún creyente tiene que decir: nadie sabe lo que a mí me está pasando. ¿Cuántas veces hay creyentes que piensan de esa manera? Nadie sabe lo que a mí me pasa. Hay uno que es el que se presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego. Es decir, hablando de su omnisciencia, Dios todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Cuántos alaban a Dios? El que tiene, aleluya, dice la Biblia, pies como de bronce, semejantes a bronce bruñido. Significa el que pisotea todo lo que se levanta en contra de su iglesia. Fíjense que importante de lo que el Señor nos está hablando hoy.
el que pisotea todo lo que se levanta contra su iglesia, el que aplasta como vasija de alfarero todo plan en contra de nuestras vidas. Pero también nos habla, los pies como bronce bruñido, nos habla de seguir sus pasos en obediencia y sumisión a su guianza y dirección. Esto es tan importante entender la presentación de Jesucristo a cada iglesia. A esta iglesia en el versículo 18, el Señor se presenta con 3 características importantes. Número 1, en el verso 18, el Hijo de Dios. Número 2, el que tiene ojos como llama de fuego, habla de su omnisciencia. El Hijo de Dios, de su divinidad. Y pies semejantes al bronce bruñido, habla de que el Señor aquí, dice la palabra, que Él aplasta todo plan del enemigo. Cuando el diablo se quiere levantar en contra de la iglesia, en contra de usted, hay uno que se va a levantar para aplastar toda obra del enemigo. Ahí hay una profecía en el libro de Génesis. Dice la palabra, hablando de una premonición de Jesucristo en el futuro. Dice, tú le vas a herir en el calcañar, mas él te herirá en la cabeza. Y habla de que Jesucristo tiene los pies puestos sobre la cabeza del diablo, sobre la cabeza de esa serpiente. Hermanos amados, el pensar en un Dios que se levanta en favor de nosotros, el pensar en un Dios que se levanta para pelear por nosotros, es tener confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Está hablando de tener esa confianza de que el Señor se va a levantar en favor de su pueblo, en favor de su iglesia, en favor nuestro. Por eso nosotros no tenemos, amados hermanos, humanamente que pelear en nada. Tenemos a alguien que pelea por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero también en los pies como bronce bruñido, que refulgen con la luz, nos habla de seguir sus pasos, de seguir su voluntad en obediencia y sumisión. ¿Cuántas veces el creyente quiere agarrar su propio camino? ¿Cuántas veces el creyente quiere tomar su propia alianza, su propia dirección? Pero el Señor está diciendo, tienes que seguir el camino por donde yo te voy mostrando, el camino por donde yo voy caminando. Hay poder en el nombre de Jesús. Las características de esta iglesia, en el versículo 19, ahí aparecen las características de Tiatira. Vamos a ver, hija, ponerme ahí el 2:19. Ahí estamos. Dice la palabra, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Se resalta primeramente sus obras. Viene del término, eran obras excelentes. La iglesia de Tiatira tenía unas características, hermanos, preciosas, unas características hermosas. Habla de que era gente de trabajo, de gente que era impulsada al trabajo por la obra de Dios. Pero también habla de su amor. Aquí se utiliza el término agapén, y es un amor activo, distintivo de los discípulos de Cristo. No es un amor de decir te amo, no, es un amor con hechos. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos habla, amados hermanos, de ese amor. Hay un doctor, el doctor Morgan, que dice que ese amor era un servicio en acción. Servir es más que trabajo. Servicio es más que simplemente hacer. Servir requiere amor, ternura y disponibilidad. Y el doctor Morgan dice que hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria.
Hacer lo que nos gusta, no lo que necesitamos hacer por el prójimo, no es servicio sino vanidad. Y estar dispuestos a dar un regalo, pero no un vaso de agua fresca a quien lo necesita, no es servicio sino soberbia. Por eso el amor no es palabra. ¿Qué dice la Biblia hablando en el Antiguo Testamento? Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Puede decir alguien con la boca te amo, pero con sus hechos negar lo que dice sus labios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Tiatira era una iglesia que verdaderamente practicaban el amor en acción. Pero también dice la Biblia en ese versículo 19, fe, no una fe salvadora, sino una fe dispuesta a perseverar incluso en los momentos más difíciles del cristianismo. Una fe capaz de no negar al Señor, sino de estar dispuestos a morir por el Señor. Ese tipo de fe de la cual no renuncia, ni aunque estén dispuestos a perderlo todo. En el camino del Señor hay dos tipos de personas que renuncian a la fe. Lo primero es cuando sus vidas están en peligro. Este tipo de creyentes tienen una fe salvadora. Creen que son salvos por medio del Señor, pero no tienen una fe apologética, que es de defender la fe. No tienen una fe batalladora de pelear, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla. De ese tipo de fe es lo que está hablando aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay muchos creyentes que renuncian en el momento que su vida está en peligro. Es decir, si niegas al Señor, si niegas tu fe, pues entonces no hay ningún problema, puedes vivir. Pero si no niegas al Señor, tienes que morir. Entonces valoran más esta vida que la vida que viene. En el contexto del trabajo, como preguntaba el hermano Edgar al principio del devocional, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Hablando de morirse, pues, porque ahorita para irse al cielo hay que morirse. En ese contexto del trabajo de la obra es otro. Pero aquí estamos hablando de un amor por la vida, de valorar más esta vida terrenal que entregar la vida por Jesucristo. Pero también está el otro tipo de creyente, que es que cuando ve que sus bienes están en peligro, renuncian a la fe. Este tipo de creyentes están dispuestos a morir, pero que sin que les toquen las herencias que le dejarán a su segunda generación. Ya esta es una fe de pruebas. Los creyentes de Tiatira, los creyentes de estas iglesias que hemos venido viendo, cuando se convertían al Señor, se les quitaban sus casas, se les quitaban sus trabajos, se les quitaba su libertad, o sea, perdían todos sus derechos. Estar dispuestos a servir al Señor, aún a costa de perderlo todo, esa era la fe que la iglesia de Tiatira tenía. ¿Cuántos alaban a Dios? Era una fe dispuesta a batallar por la fe en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero también esta iglesia, las características que dice la palabra ahí, habla de su paciencia. La palabra paciencia en la palabra original, en el sentido original, representa aguante, de soportar las luchas y las pruebas hasta que pasen. Díganle al hermano que tiene al lado: toda lucha pasa. Díganle: toda lucha pasa, toda lucha no permanece para siempre. Viene la noche, pero a la mañana viene la luz.
El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría, dice la Biblia. Así que esta paciencia habla de una paciencia de aguante. Y quizá en esas luchas, en esas pruebas, hay creyentes que me está escuchando, que esté pasando lucha, que esté pasando pruebas. Como en el caso del hermano Alex, que está hospitalizado. Son luchas y pruebas que vienen al creyente. Pero las luchas y las pruebas pasan. Así como los hermanos que han estado batallando con esa lucha de la salud del hermano. Ahí es donde se necesita la paciencia, una paciencia de aguante. El aguante que te dice esto pasará. Vendrán cosas mejores. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta lucha va a pasar y uno siempre está con esa fe, con esa paciencia de soportar las luchas y las pruebas hasta que pasen. Pero también, hermano, esta iglesia se nos habla de que sus obras iban en aumento y mejoría. Dice la Biblia que el Señor sabía que las obras postreras de esta iglesia eran mejor que las primeras. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjense qué importante es esto. Que la veteranez en Dios no te afecte. Que los años en Dios no te afecten. Es diferente a lo que dice de Éfeso. Éfeso empezó ardiente en el amor, fervientes en el espíritu. Pero dice la Biblia que terminaron dejando su primer amor. Mas sin embargo de Tiatira dice que Tiatira era una iglesia que sus obras postreras eran mejores que las primeras. Que la veteranez en Dios no te vaya haciendo un creyente flojo. Que la veteranez en Dios no te vaya haciendo un creyente. No hay problema ahí. Alá y se va. Hermano, dice, usted no va a ir a la iglesia. Hoy no puede, después voy, y como quiera vienen más cultos. Pero cuando este creyente se convirtió, estaba tan ferviente y tan encendido que no se quería perder ni uno. ¿Cuántos alaban a Dios? Como que me estoy calentando. Poderoso el nombre del Señor, porque Dios a nosotros nos está hablando. En cada mensaje a las iglesias nos habla el Señor. Y que nosotros, hermanos amados, no seamos creyentes que en vez de ir mejorando, vayamos empeorando. La iglesia de Tiatira dice que sus obras postreras son más que las primeras. Comenzaron bien, pero a medida del tiempo, en su trabajo por el Señor, en su esfuerzo por la obra, iban en aumento. Poderoso el nombre del Señor. Que nosotros entendamos este principio. Que la veteranez en el Señor no debemos de volvernos unos religiosos nada más, sino que nosotros nos volvamos fervientes en el Espíritu, fervientes en el Señor. Cuando la persona se convierte al Señor, que toma, yo le llamo tomar su primer vaso de agua. Ese vaso de agua lo disfruta. Pero cada vez que viene a la iglesia, el Señor le da del agua viva. Y tanta agua que toma que ya le perdió el sabor. Ya no distingue entre si tomó agua o no. No es lo mismo tomarse un vaso de agua en el desierto como que usted se tome un vaso de agua dentro de su casa con aire acondicionado. Recordemos ese primer vaso de agua. Recordemos ese primer día que nos entregamos al Señor. Recordemos los primeros días. A Éfeso se le dijo, por tanto, comienza a hacer las primeras obras que antes hacía. Mas sin embargo, a Tiatira dice que sus obras postreras eran mejor que las primeras. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy el Señor nos está diciendo, evalúense. Háganse una autoevaluación, un autoexamen. ¿Cómo están tus primeras obras comparadas con las postreras? ¿O cómo están tus postreras obras comparadas con las primeras? ¿Sientes que estás perdiendo algo? ¿Sientes que ya no tienes ese fervor?
Sientes que ya estás perdiendo aquel ímpetu con que comenzaste. Que no importaba la hora que Dios te despertara, tú te levantabas y te postrabas. Que no importara el sacrificio. Ahora a veces de repente las personas comienzan a hacer las cosas a la fuerza. No hay peor, aleluya, trabajador. No hay peor obrero que usted pueda tener que el que usted lo tenga trabajando y esté haciendo las cosas por la fuerza. Así nosotros, como el Señor nos está diciendo, imitemos estas características. Y cuando uno ve la iglesia de Tiatira, uno ve un grupo de gente en una iglesia, pero amados hermanos, la iglesia de Tiatira estaba compuesta por humanos. Y con todas estas características que vemos ahí, sus obras posteras mejor que las primeras, su amor, su fe, su servicio, gloria al nombre del Señor, su paciencia, ese ímpetu de esta iglesia pareciera como la iglesia perfecta. Pero cuando nos vamos al verso 20, el Señor le hace un reproche a esta iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor hace un reproche. Verso 20 al 23. Miren los problemas que habían ahí en esta congregación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Gloria a Dios. Voy a ver si acaso me puede acompañar ahí esta muchacha para que puedan ustedes ir viendo ahí. Y si no, mantenga la Biblia abierta. Mantenga la Biblia abierta conmigo ahí. Capítulo 2. No se mueva ahí. Todos estamos ahí mismo. Versículo 20. Ya dijimos las características. Las características de esta iglesia. Pero mire, amado hermano. Pero hay allí en esta iglesia un pero. Hay un pero ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso se lo dijo Dios a Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas. Dijimos que aunque eran pocas, pero eran dañinas. La Biblia dice que un poco de levadura contamina toda la masa. De repente nosotros podemos decir, no, me hace una poquita cosa ahí, un errorcito. Pero el Señor sabe que aunque sean pocas las cosas, pero si son dañinas, el Señor no las pasa por alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice el Señor aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vamos a comenzar diciendo, en los problemas de la iglesia de Tiatira, que Jezabel, aquí Jezabel no es en sí el verdadero nombre de esa miembro de esa iglesia de Tiatira, sino que Jezabel es un espíritu. Habla de que allí en la iglesia de Tiatira había una mujer que era miembro de esta iglesia, que tenía el mismo espíritu de Jezabel. O es decir, que ese espíritu de Jezabel estaba contaminando la iglesia de Tiatira. Miren lo que dice la Biblia, comparado a lo que aquella mujer de allá de
Primera de Reyes 16, 17, 18, 19, 20, 21 y Segunda de Reyes del 9 en adelante, donde el Señor habla de esta mujer. Esta mujer de otra nación pagana, parece que era de origen fenicio, y esta mujer se casa con Acab. Y la Biblia dice que esta mujer tomó autoridad sobre Acab. Y la palabra de Dios dice que esta mujer hizo que en el estado se hicieran leyes para que se pusiera la adoración a Baal, a Astoret y a todas esas deidades cananeas, y que se instituyera como mandamiento, como constitución de la nación, de adorar, y penado el que adorara al Dios verdadero. Perseguía a los hombres de Dios y hacía tantas cosas, hermano. Y ese espíritu de Jezabel se había metido en esta mujer. La palabra de Dios dice: Jesucristo ve aquel espíritu en esta mujer, en esta miembro de esta congregación. Y lo que dice la Biblia de esta mujer Jezabel en el verso 20: tengo estas pocas cosas contra ti. Dice que toleras a esa mujer Jezabel. En toda iglesia, hermano, hay problemas. En toda iglesia vienen dificultades, pero una cosa es que vengan dificultades y otra cosa es que se tolere la situación. Puede decir que como que quiere decir: no hay problema, mire que puede seguir actuando, puede. El Señor mira esas cosas desde arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la Biblia de esta mujer que se autonombraba profetisa. No era profetisa, sino que se autonombraba. Que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice, puede decir ella misma. Ella misma decía que era profetisa. Mira el problema que había. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Dios habla, hermano. En el libro de los Hechos la Biblia dice de que había mujeres profetizas que eran llenas del Espíritu Santo, y que, o sea, Dios usa tanto a hombres como también puede usar a mujeres en la iglesia para traer una palabra. Pero ¿qué es lo que hemos venido enseñando a través del tiempo aquí en la iglesia? Que los dones no te salvan, sino los frutos. Y que un don sin el fruto no te funciona. Nadie se salva por el don, si no vamos al cielo por los frutos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor Jesucristo dice que se conocerán las personas no por sus dones, sino que se conocerán por sus frutos. Es decir, los frutos de una persona hablan mejor que sus dones. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esta mujer se autonombraba profetisa, y en este punto nosotros, como le digo, sabemos que Dios habla. Pero cuánta gente hoy, hermano, hoy en día, que Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Hay que tener cuidado con el Dios me dijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Sabemos que Dios habla, pero hermanos, no podemos estar hablando todos los días. Yo he tenido experiencias donde el Señor me da una palabra, pero no todo culto estoy yo diciendo: Dios te dice esto. No, hermano, porque hay gente que anda buscando en diferentes congregaciones, y cuando ve que no le ponen la mano y no le dan una profecía, se va para otra porque andan buscando el Dios me dijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo primero que nosotros debemos de saber es que la voz infalible de Dios es esta, la palabra de Dios. Y de lo demás, si el Señor quiere dar una palabra de ciencia, una palabra profética, bueno, entonces hay que darla, pero que sea Dios.
Pero Dios no va a suplantar su palabra por el Dios me dijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto era. Y ahora hay un punto bien importante en esto. Ustedes, hermanos, que están aquí en la casa de Dios y los que están escuchando por la transmisión en vivo y los que van a ver la retransmisión. Si alguien te dice, Dios me dijo, y ese Dios me dijo viola lo que está escrito en la palabra, es el espíritu de Jezabel. Porque ¿cómo va a ser que esta mujer profetizaba y Dios me dijo que vayas al templo de allá de Diana de los Efesios, que mira que hay un culto ahí? No hay nada malo, lo que se hace es ahí. Mira, hay algún culto donde tú puedes relacionarte con otras personas. Tú puedes comerte algún plato de comida, ya eso no es al ídolo que vas a estar adorando. Tú puedes comerte ese plato. ¿Y cómo se envuelve la persona por el Dios me dijo cuando la palabra del Señor dice que no comamos comidas sacrificadas a los ídolos? Cuando la palabra de Dios dice que os apartéis de fornicación. Entonces el Dios me dijo nunca puede suplantar la palabra escrita. Porque si nosotros suplantamos el Dios me dijo por la palabra escrita, estamos, hermanos, cayendo en herejía. Porque alguien puede decir Dios me dijo. Mire, si Dios dice en su palabra lo contrario, reprenda al diablo. Es el espíritu de Jezabel. Es un espíritu inmundo. Por eso es que cuando usted tiene fundamento en la palabra, usted no le van a dar como dice un dicho mexicano, actuale con el dedo. Todos alaban al Señor. Miren lo que hacía esta mujer en ese versículo 20. Se autonombraba profeta, pero enseñaba, y dice la Biblia, y seducía. No solamente enseñaba, porque la falsa doctrina más peligrosa es la que usa la misma Biblia. Si a usted le viene con el libro del Corán, usted ni sabe qué es eso. Algunos de ustedes nunca han leído el libro del Corán. No saben que lo que dice el sura, tal número y todas esas cosas. Si a usted le viene con el libro de Mormón, dice, no, eso no es la Biblia. Pero la falsa doctrina que te viene con la escritura. Y uno de los versículos que esta gente usaban es la que dice el apóstol Pablo allá, que decían ellos, mira, entre más peques, más conocerás la gracia de Dios. Por eso el apóstol dice allá, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y utilizaban muchos textos, esas doctrinas que usan la misma Biblia, pero la usan maliciosamente. La cambian, la interpretan a su manera, le ponen puntos, le ponen comas donde no va. Esas doctrinas son peligrosas porque el creyente, no, pero es la Biblia, ahí está en la Biblia, sí, pero la Biblia tiene su regla de interpretación aquí, en la China y en todo lado, es la misma. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso se le llama la regla de interpretación bíblica. Es como una caña de medir, como un hilo rojo que no se aparta. Es como es el GPS del Espíritu Santo, la interpretación de la Escritura. Aquí en Estados Unidos, en toda América y en los 5 continentes, hasta el último rincón del mundo, la doctrina bíblica es la misma interpretación. Aunque sea la misma Biblia, pero si es otra interpretación que no es la recta interpretación de la Escritura, es el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel no solamente seducía, no solamente enseñaba, sino que dice la Biblia que enseñaba y seducía. Les mostraba ahí algunos textos fuera de lo contrario, y aparte de eso iba mezclado con un y que Dios me dijo. Nosotros tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, pero no todo el que ya hay que ver, amado hermano. Oh, ¿cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre del
del Señor, porque esto es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Entonces que alguien diga gurú y que ya. No. Es que, amado hermano, las lenguas del Espíritu Santo van a ir acompañados del fruto del Espíritu. Aquella persona que dice yo soy llena del Espíritu Santo, o Dios me llenó del Espíritu Santo, pero sus frutos van en contra. Amados hermanos, no se puede. Y no estoy hablando de que alguien de que diga, bueno, ya este ya es infalible o esta ya es infalible, no. Estoy refiriendo a los frutos. A que no hay temor en una persona, a que no tiene, bendito el nombre del Señor, el temor de Dios en su vida. Eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso, amados hermanos, ¿sabe? El espíritu de Jezabel en los tiempos modernos es el que divide las iglesias. ¿Por dónde comienzan las divisiones de la iglesia? Por ese gurú. Pero por ahí comienza la gente, no, es que, oye, es que habla en lengua, es que profetizó. Pero ya te fijaste si lo que está hablando, la Biblia lo respalda. Ya te fijaste si lo que está diciendo esa persona están amparados con el fruto del Espíritu Santo. Ya te fijaste si esa persona en el corazón tiene un corazón donde no hay rencor, no hay un montón de frutos que dice la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues Jezabel se metió en Tiatira. Y no es que ahí toda la iglesia estaba envuelta, porque vemos que había un remanente. En toda iglesia hay un remanente de parte de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso denle gloria al Señor y diga, Señor, yo quiero ser del remanente tuyo. Yo quiero ser del remanente que estamos en lo que dice tu palabra. Oh, mi alma adora al Señor. Y miren lo que dice la Biblia. Enseñaba y seducía. Dice a mis siervos. Cuando dice la Biblia mis siervos, no está hablando únicamente de líderes, está hablando de que usted, cada miembro de la iglesia es un siervo del Señor. A nosotros los pastores nos dicen, ¿cómo está siervo? Pero a usted como miembro le pueden decir siervo también. Cuando dice, seduce a mis siervos a fornicar, miren lo que dice la Biblia, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerden que ahí estaba el templo de Apolo y el templo de Artemisa o Diana de los Efesios en griego. Y saben que el culto de Diana de los Efesios era un templo de orgías. Era un templo que estaba mezclado la idolatría con banquetes, pero también con inmoralidades sexuales. Era tremendo. Mire que ahí, hermano, en Éfeso dicen que había un templo a Diana que contaba con más de 1000 prostitutas donde llegaban eso. Usted sabe, los hombres que andan en el mar, los marineros tienen mala fama cuando llegan a los puertos, desde aquellos tiempos hasta ahora. Los hombres que se embarcaban en el mar hasta por un año llegaban a esos puertos y lo que iban ellos era a fornicar, a vivir una vida de inmoralidad. ¿Y a dónde se iban? Al templo de Diana. Y esos eran los cultos. Y allí estaban los creyentes. Dice la Biblia que había un remanente que estaban siguiendo a esta mujer. Y se iban a participar de las fornicaciones, de las inmoralidades sexuales mezcladas con religiosidad. Nosotros tenemos que tener cuidado. Eran esas personas que se decían, no hombre, si ahí se alaba a Dios. ¿No ha escuchado usted el término? Si dice que mire, si que donde quiera se alaba a Dios. No. Donde quiera se puede mencionar el nombre de Dios, pero no en todo lugar se alaba a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Se puede tener alguien el nombre de Dios en la boca, pero no en todo lugar, amados hermanos, está el Señor glorificando su nombre. Poderoso el nombre de Jesús. Por eso es
no se puede ir a meter a todo lado. Uno de cristiano no puede participar de cosas que van fuera de orden. No se puede. Hoy en estos tiempos que nosotros vivimos, el espíritu de Jezabel está más activo que nunca en las iglesias. Ese espíritu de Jezabel está metido, pero fuertemente. Usted puede saber lo que está pasando hoy. O sea, ¿qué es lo que hay en los altares? En las iglesias, inmoralidades sexuales. ¿Qué se está diciendo el espíritu de Jezabel hoy? No, hombre, si no hay problema, si el Espíritu Santo lo llenó, no le hace que esté casado homosexualmente con otro hombre. No, no se preocupe, que hable lengua. Y si el Espíritu Santo ese lo llenó, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? ¿Cómo va a llenar? ¿Cómo va a habitar el Espíritu Santo en algo que la palabra de Dios condena? Esas no son lenguas del Espíritu. Pero hoy están en los altares ministros homosexuales, ministras lesbianas. Les decía yo la vez pasada de una mujer ministro de una iglesia. Digo, no me gusta mencionar nombres porque el propósito no es atacar a nadie, pero estoy hablando de cosas que están pasando en la iglesia de hoy. Y ministro de esta iglesia, mire, ordenada por 30 años ahí en esa iglesia, y dice, bueno, yo siempre luché, batallé, pero después de mucha oración el Espíritu Santo descendió y me liberó, y ahora soy libre, y ahora pues puedo expresar mi verdadero amor, y casándose con otra mujer. Y ahí el remanente de todos los seguidores de Jezabel, gritos de júbilo. Hermano, usted puede ver, imagínese usted que esté en un desorden de eso, amado hermano, y usted sin discernimiento, sin conocimiento de la palabra, eso, como dijo el pastor Darío Salas, son gritos de júbilo, son gritos de jubilado. Se jubiló del evangelio, se apartó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es lo que está pasando, lo que estaba pasando en Tiatira. Uno no todo le puede decir amén en estos tiempos. Y podemos caer en eso, no, pues es que mire, es que no hay que ser extremista, no. Y lo entiendo. Pero el decir lo que dice Dios, que la homosexualidad es pecado y es condenado por Dios, eso no es ser extremista, eso es hablar lo que Jesucristo dice. Amén. O sea, ya no estamos hablando de extremos, estamos hablando de pecados, de aberraciones, que desde el principio Dios estableció y hasta el día de ahora sigue igual. Dios no ha cambiado ni cambiará su palabra. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Rey de Reyes. Tantas cosas que están pasando. Cosas tremendas que están pasando en este tiempo. El espíritu de Jezabel está activo más que nunca en estos tiempos. El espíritu de Jezabel se revela contra la autoridad. Dice que se rebelaba contra los hombres de Dios, o sea, odia la unción del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Dice que cuando se descendió el fuego en el Carmelo, el siguiente día dice que se levantó contra Elías. Es un espíritu fuerte, es un espíritu tremendo. Y cuando digo espíritu, no quiere decir que solo una mujer puede tener el espíritu de Jezabel. Hay hombres que, como ese es un espíritu, pueden estar también contagiados con el espíritu de Jezabel. Es decir, hombres que pueden ser Jezabel. Si usted entiende lo que le estoy diciendo. Porque los espíritus, hermanos, son sin género. Pueden meterse en un cuerpo de hombre como en un cuerpo de mujer. Y es la misma influencia. Esto es tremendo, hermano. El tiempo nos haría falta para hablar de esto. Pero mire lo que dice la palabra de Dios.
Los llevaba a la fornicación, a actos de inmoralidad. Los llevaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a participar de los cultos paganos. Esto no es, amado hermano, como el diablo ha querido disfrazar esto, ¿no? Que mire, hermana, que no sea un arreglo, que no, hombre, eso no, hermano, el espíritu de Jezabel no es ese. El diablo ha querido poner eso para no profundizar verdaderamente en el pecado que hay allí. Mi alma adora al Señor. Diga usted conmigo, la gracia de Dios llega hasta el peor de los pecadores. ¿Usted cree que una miembrito como esta así es fácil? Mas sin embargo, en el versículo 21, la gracia de Dios llega hasta para el peor de los pecadores. Porque el Señor no odia al pecador, odia las obras pecaminosas. A los nicolaitas dijo: las obras también de las cuales yo aborrezco. El Señor no desecha a ningún pecador. Llámese como se llame lo que haya hecho, el Señor no jamás desecha a un pecador, nunca. Y como el Señor nunca desecha a un pecador, nosotros la iglesia jamás debemos de desechar también a un pecador. ¿Cuántos alaban a Dios? Nosotros la iglesia no debemos jamás de cerrarle las puertas a un pecador. En el versículo 21, el Señor no le cierra las puertas a esta mujer. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Se da cuenta que el Señor, la gracia del Señor se extiende? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, dice, de su fornicación. La gracia de Dios llega a todos. El Señor no odia al pecador, odia el pecado. El Señor no está en contra del pecador, está en contra de las obras pecaminosas. Por eso es que cuando el Señor viene con una palabra, si hay alguien que está haciendo algo que a Dios no le agrada y viene el Señor con una palabra, no espere dos, con una llamada de atención. Hay que quebrantarse, hay que venir, aleluya, a la gracia de Dios. Hay que venir a los pies de Jesucristo y decir: Señor, me arrepiento y aquí estoy delante de tu presencia, y en el nombre de Jesucristo, como dijo aquel pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, allá no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el Señor nunca dejará a un pecador arrepentido terminar su discurso. Él correrá a su encuentro y lo abrazará. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor lo abrazará, lo entrará en su casa, le cambiará sus vestidos harapientos, le pondrá vestiduras nuevas, anillo en su dedo, calzado en sus pies, y le hará banquete de recibimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios por la gracia. Gloria a Dios por su gracia salvadora. Pero esta mujer, ni aún con ese periodo de gracia, dice la Biblia, más no quiso o no quiere arrepentirse. Es tremendo cuando el Espíritu Santo viene y habla. Y yo me imagino a estos creyentes de Tiatira, cuando el pastor viene y le dice: miren, el Señor me mandó este mensaje, y esto es lo que el Señor dice para esta iglesia. Ya me imagino los seguidores de esta Jezabel y los seguidores de Jezabel. No es Dios que le está diciendo eso. No, dice que el Espíritu Santo es lo que va a hacer el Espíritu Santo. No se crean eso. Ya me imagino. Y el Señor escuchando, porque el que se pasea, el que anda en medio de los candeleros, es el Señor. Él es el supervisor de las iglesias. Por eso cuando se para el hombre de Dios, cuando se para el predicador y nos trae una palabra de los mensajes que usted ve en esta iglesia, no están basados en nada. Yo lo que hago únicamente es leer el texto y ponerle ahí lo que dice Dios mismo. No le hablo de otras cosas. Y cuando llegó el mensaje, el pastor, el ángel de la iglesia, dice: esto es lo que Dios dice aquí.
quisieron arrepentir. No hay que cerrar el corazón. Por eso es que el Señor tiene que decir allá, de cuando llega a la región de Galilea y ve la dureza de sus conciudadanos, y tiene que decir que en el día del juicio va a ser más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para esa gente. Y ay de ti, menciona una ciudad, una de ellas, Corazín, que si en ti se hubiera predicado lo que hoy estás escuchando, ciertamente se hubieran arrepentido. Cuando Jonás llega a Nínive, era una ciudad tremenda en todo pecado y violencia, pero dice que desde el rey hasta los animales guardaron silencio. No necesitaron dos mensajes, un solo llamamiento. Cuando el Señor habla, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Una sola vez que Dios nos hable. Y si sentimos que algo estamos haciendo que no es correcto, pues vengamos a la gracia de Dios. El Señor no condena al pecador. Hasta aún aquí dice que la gracia de Dios se extiende. Pero mire, hermano, el versículo 22. Como vino vino el mensaje, vino lo que es a esta mujer, el mensaje de arrepentimiento. Dice, y no se quiere arrepentir. He aquí, dice, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y otra vez vuelve a decir el Señor, si no se arrepienten de las obras de ella. Mire qué tremendo el Señor aquí hablando. El creyente se enferma, claro, es un ser humano. Todo creyente estamos propensos a enfermarnos, estamos en este cuerpo. Pero hay enfermedades que no vienen por la naturaleza humana, hay enfermedades que vienen por un azote de Dios. Y ese es diferente. Por lo tanto, cuando vienen por un azote de Dios, aunque se ore, no hay sanidad, porque es un azote. Hay un acto permisivo en la soberanía de Dios a aquella enfermedad, a aquel juicio. Y se ore y se haga lo que se haga, eso no se detiene. Por eso es que nosotros no debemos de orar, amados hermanos, para que el Señor quite el COVID-19. Debemos de orar que Dios nos guarde en medio de todo esto. Mucha gente ha orado, y no es porque no sean hombres de Dios de la cabeza a los pies han orado. Incluso han declarado, aquí no viene, aquí no va a llegar esto. Pero cuando hay un acto permisivo, no es que Dios manda aquello, es que hay un acto permisivo. Aunque se ore, aquello va a venir porque viene como un juicio por las mismas consecuencias del pecado de la humanidad. Y cuando esas cosas vienen como por un acto de un permiso divino, aunque se ore, aunque se ayude, aunque sea lo que sea, eso no, vamos a ser guardados, sí. Pero esto va a seguir hasta donde Dios determine. ¿Se da cuenta? No porque Dios envió eso, sino porque los mismos actos del hombre han hecho que esto pase, que esto suceda. La vez pasada decíamos que el hombre se queja de los huracanes, de los terremotos, se queja del calentamiento global, pero no paran las industrias.
No para la contaminación, la emisión de carbono. No paran de contaminar las aguas, de contaminar los ríos, de contaminar los mares. No para la deforestación de los bosques. Estoy hablando de cosas de manera industrial. Y de repente el hombre se queja, ay, Dios mandó por acá. No, el mismo hombre hace que el planeta se caliente, y con la temperatura los aires son más veloces. Eso no es un acto que Dios lo envía, es una consecuencia de la mano humana. Así es también. Hay cosas, amados hermanos, que aunque se ore, no se van, porque hay un azote. Pero dice la Biblia en ese verso 22 que venía un azote tanto para esta mujer como para los que seguían ahí. Y en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice la Biblia que el Padre no llevará el pecado del Hijo ni el Hijo del Padre. Pero cuando Dios toma estas decisiones en la Biblia, es porque también los hijos tienen una edad para poder decir sí o poder decir que no. Y es obvio que aquí está hablando que ya sus hijos sabían y tenían una edad y también eran miembros de la iglesia, conocían también al Señor. Pero ellos estaban en una edad de poder decir, mi madre anda por mal camino, mi mamá está actuando de esta manera que no está bien. Y como ellos decidieron seguir los mismos pasos, pues entonces también dice que viene juicio. Estas cosas, amados hermanos, estaban pasando en Tiatira. Y nosotros, en el tiempo presente, necesitamos nosotros cobertura de lo alto. Cobertura de lo alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, lo que dice la Biblia, la recomendación a esta iglesia en medio de ese problema. ¿Cuál es la recomendación? Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O es decir, el Señor no viene y les impone más, porque la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. De manera que el Señor dice, ya no le voy a poner más cargas a ustedes. Solamente retengan lo que tienen hasta que yo venga. Pero miren cómo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia en ese versículo 24. ¿Cómo le llamaban esta gente? Le llamaban ellos las profundidades de Satanás. Es decir, estamos viviendo hoy tiempos como en los tiempos de Tiatira. El espíritu de Jezabel decía más o menos de esta manera. Es que mire, para que usted pueda reprender y vencer al enemigo, necesita conocer al enemigo. Decían algo más o menos parecido así. Usted necesita meterse allá donde está el mundo, para que así, o sea, métase donde está el mundo. ¿Cómo así? No, usted vaya a la fiesta. Si lo invitan a una fiesta del mundo, vaya. ¿Cómo se va a ganar a los inconversos si usted no se va a meter ahí? Así estaba Jezabel. Ellos decían que necesitamos conocer las profundidades de Satanás, es decir, metámonos adentro de sus cultos, adentro de sus prácticas, para que así podamos de ahí pues conocer y así podamos nosotros a ver si los podemos ganar para Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Que estamos entre ellos pero no somos uno de ellos. No podemos participar. Y así hay hoy en día. Métete ahí, no hay problema. Mira, métete ahí en las fiestas ese espíritu está mucho en los cantantes, en los actores, en todo ese tipo de gente se está metiendo hoy. Ese espíritu de Jezabel.
No, y usted vaya a esas fiestas y cante su música. Cante su música, no es pecado. Y usted va a ver hoy cantantes que van a las iglesias y antes de alabar al Señor, primero le alaban al diablo con 2 o 3 canciones del mundo. Y ahí está la iglesia chiflando y usted va a ir a silbatinas en las iglesias. No hay discernimiento. No hay discernimiento en estos tiempos. Y la gente está pensando, diciendo, como Jezabel decía, conozcamos las profundidades de Satanás. Iglesias que tienen bares en las iglesias y sirven los domingos cerveza para atraer a los borrachos. ¿Y cómo cantamos en estos tiempos? Iglesias que tienen programas de zumba, bailando música del mundo dentro de la iglesia. Las mujeres, y yo creo que no sé, hasta hombres, moviendo las caderas ahí para traer, ya no están evangelizando con el evangelio de Jesucristo, que murió, resucitó y que dice que viene. No, están evangelizando con cerveza, están evangelizando con zumba, están evangelizando con karate, con boxeo. Que se habían metido dentro de las iglesias, hermano. Esto está serio. Y yo le voy a decir una cosa. Este tipo de mensaje hoy en este tiempo que vivimos, esto respinga los oídos. Lo que se le reviente, pero lo que hay que hacer es que dice la palabra. Lo que dice Dios hay que decir. Porque cuando usted esté en el Espíritu y usted oye la voz de Dios, a sus oídos la palabra de Dios es música. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted más bien hasta se acerca, mire, hasta se arregla el cabello para, aleluya, esto está bueno. Pastor, le hubiera seguido, ¿para qué le paró? Pero la persona que ya anda contaminado con el espíritu de Jezabel, no, hombre, no, ese mensaje no. Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Quieren nomás pura chifladera. Señor, reprenda al enemigo. Necesitamos volver a la esencia de lo que Dios dice. ¿Saben? En estos tiempos la iglesia que va a permanecer, en estos tiempos, aleluya, el ancla de la fe que no va a ser inamovible, va a ser la iglesia que regrese y que se mantenga en lo que Dios dice. Esto es lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, amados hermanos? ¿Le seguimos o le paramos? Tengo cuerda como para 2 horas. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Les pregunto a los que están en sintonía ahí, Cristian, decime a ver, ¿le seguimos o le paramos? Que le sigamos. Gloria a Dios. Sigamos entonces. Hay poderes. Dios bendiga a esta gente que están conectados y que quieren que le sigamos. Gloria a Dios. Ya Alex está ya diciendo del tiempo de poner en 2 partes. Vamos para adelante. Pero no, ya voy a terminar, hermanos. Más es que lo quiero poner medio. Lo quiero poner medio como dicen, sí, nomás quiero interactuar un poquito con ustedes, para que me entiendan. Ya termino ahorita, ya nos vamos a ir. Gloria al Señor. Al cabo que ahorita dicen que no podemos salir por otro lado más que para la casa. Gloria a Dios. La promesa, diga usted conmigo, siempre que Dios exhorta, diga usted conmigo, siempre que Dios exhorta, viene una promesa. Eso es lo lindo del Señor. Mire, el Señor sabe cómo hacer las cosas. El Señor es como el buen médico. Y estaba viendo con los doctores, una risa que tiene, una sonrisa. Y llegan con los niños y con unas cositas ahí haciéndolos reír. Y mire, el buen médico primero lo soba, le pone su alcoholito y ¡chao! Y así es el Señor. Empieza a decir lo bueno de esta iglesia. Eres esto, eres de fe, eres de amor, eres de trabajo y todo. Y
Pero después de ese pero viene y dice, pero mira, esto es lo que te digo. Pero después de esa reprensión viene y le dice la promesa. El versículo 25. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La promesa. Recuerde que todo lo que hemos venido, primero viene el llamado, el que tiene oídos, pero aquí el llamado lo deja para el final el Señor. Porque el Señor no es monótono, el Señor sabe cómo predicar y cómo traernos la palabra de una manera y de otra manera. ¿Cuántos alaban al Señor? Siempre el Señor decía en los primeros 3 mensajes, el que tiene oídos, y luego daba la promesa. Aquí el Señor cambia y da la promesa primero. Y dice la promesa, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y luego dice el 26, ahí está la promesa en el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Miren lo que dice la palabra. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y luego dice, y le daré la estrella de la mañana. El versículo 26 y 27 nos habla que la promesa para los vencedores, aquí siempre hemos venido hablando de lo que el Señor dice aquí, dice al que venciere. Esto se trata de vencer, no de ser vencido. Esto se trata de que usted vaya con ímpetu en la fe, no que usted retroceda. Entonces alaban a Dios. Y al que venciere, dice aquí, lo que está diciendo el Señor, seremos copartícipes en el reino milenial de Cristo cuando Él venga a plantar su reino. Eso es lo que está diciendo. Ustedes, así como mi Padre me dio el reino y me dio el dominio y la autoridad, todos ustedes que venzan también yo les voy a dar lo mismo. Van a reinar conmigo. Miren lo que dice la palabra ahí. Pero también en el versículo 29 nos habla de la promesa de la resurrección. En el versículo 28. En el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Esa palabra nos habla de la resurrección. ¿Saben que en la antigüedad se creía que cada vez que el sol se metía, el sol moría? Y las culturas paganas venían y hacían sacrificios en la noche. Y había veces que eran sacrificios humanos para que el sol volviera a nacer, porque creían que el mundo iba a quedar en total oscuridad. Y eso se conocía, que la metida del sol y luego cuando resplandecía en la mañana era un símbolo de resurrección. Y por eso el Señor dice, y le daré la estrella de la mañana. Está hablando, diciendo el Señor, no morirá eternamente. Usted le doy parte en lo que tiene parte en la primera resurrección. Así como yo resucité, ustedes también resucitarán y vivirán para nunca más volver a morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, mi alma adora a Dios. Pero también la estrella resplandeciente de la mañana habla del reinado de Jesucristo sobre todo. Uno de los nombres del sol era Dominus, que era el dominio o el rey. Y se conoce también al sol como el astro rey. De manera que Jesucristo está hablando que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores sobre nosotros, sobre la iglesia. Usted le sirve al Rey que nunca ha perdido una batalla, al Señor que nunca ha perdido una batalla. Y el llamado, el Señor termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que dice ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias a Dios que tenemos oído. Y hemos oído lo que el Espíritu nos ha dicho hoy. Amén. Le damos gloria al Señor. Aleluya. Pasen los ministros de alabanza. Y adoramos al Señor. Glorificamos al Señor después de esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.